Hola mis valientes, hoy vamos a hablar del trastorno de exhibicionismo. Los criterios que sigue el DSM-5 son los siguientes. La persona que sufre de trastorno de exhibicionismo es aquella que se dedica a enseñar los genitales, es decir, experimenta excitación sexual intensa y recurrente derivada de la exposición de los genitales a una persona desprevenida y se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. El individuo cumple estos deseos sexuales irrefrenables con una persona que no ha dado su consentimiento, causando malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La prevalencia estimada en varones no supera el 2 al 4%. Es menor en las mujeres. Pocas mujeres son diagnosticadas con trastorno exhibicionista. La sociedad sanciona algunas conductas exhibicionistas de las mujeres a través de los medios de comunicación y en los lugares de entretenimiento. Es importante tener en cuenta que los médicos diagnostican un trastorno exhibicionista cuando las personas se sienten muy afligidas o son menos capaces de funcionar bien debido a su comportamiento o han actuado según sus impulsos con una persona que no ha dado su consentimiento. Y la mayoría de los exhibicionistas no presentan trastorno exhibicionista. Los hombres adultos con trastorno exhibicionista a menudo refieren que la primera vez que se dieron cuenta de su interés sexual en exponer sus genitales a personas desprevenidas fue durante la adolescencia o un poco más tarde del desarrollo típico del interés sexual normativo en hombres o mujeres. Aunque no hay una edad mínima establecida para diagnosticar el trastorno de exhibicionismo, puede ser difícil diferenciar los comportamientos exhibicionistas de la curiosidad sexual propia de la edad en la adolescencia. Mientras que los impulsos exhibicionistas parecen surgir en la adolescencia o en las primeras etapas de la edad adulta, se conoce poco sobre su persistencia en el tiempo. El exhibicionismo es una forma de parafilia que implica delito penal en la mayoría de los países del mundo. Los exhibicionistas, por lo general de sexo masculino, exponen sus genitales a personas desconocidas y que están desprevenidas, obteniendo así excitación sexual. Pueden ser conscientes de su necesidad de sorprender, impactar o impresionar al observador. La víctima es casi siempre una mujer o un niño de uno u otro sexo. Casi nunca existe un intento posterior de mantener una actividad sexual con la persona extraña por parte del exhibicionista, de modo que raramente cometen violaciones. La mayoría de los exhibicionistas están casados, pero su matrimonio suele ser conflictivo. Aproximadamente el 30% de los delincuentes sexuales masculinos detenidos son exhibicionistas. Tienden a perpetuar en el tiempo este tipo de conducta. Entre el 20 y el 50% son detenidos más de una vez. La exposición de los genitales a desconocidos desprevenidos con el objeto de excitarse sexualmente es poco frecuente en las mujeres. Ellas cuentan con otros medios para exponerse, como vestir prendas provocativas que se aceptan cada vez más como algo normal, mientras aparecen en diversos medios de comunicación y de entretenimiento. La participación en estos eventos por sí sola no tiene por qué constituir un trastorno de salud mental. Para algunas personas, el exhibicionismo se expresa como un intenso deseo de que otras personas contemplen su actividad sexual. Estas personas desean ser vistas por gente que dé su consentimiento, más que exhibirse por sorpresa. Las personas que tienen esta forma de exhibicionismo pueden participar en películas pornográficas o en espectáculos para adultos. Este deseo casi nunca les origina malestar y por ello es menos probable que sufran un trastorno mental. Tratamiento del exhibicionismo. El tratamiento del trastorno de exhibicionismo generalmente se inicia una vez que el exhibicionista ha sido detenido. Incluye el empleo de psicoterapia, grupos de apoyo y fármacos antidepresivos, los denominados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Si estos son ineficaces, se pueden emplear otros que alteran el impulso sexual y reducen los niveles de testosterona. Estos fármacos incluyen leuprorelina y acetato de medroxiprogesterona. Las personas deben dar su consentimiento informado para el uso de estos fármacos
y los médicos le realizan de manera periódica análisis de sangre para vigilar los efectos que tienen sobre la función hepática, así como otros análisis, incluyendo análisis de la densidad ósea y análisis de sangre para medir los niveles de testosterona. Si este vídeo te ha gustado, te animo a que te suscribas al canal para que no te pierdas los siguientes vídeos donde hablaré de más trastornos parafílicos y otros temas de interés sobre psicología. Deja tus comentarios y no olvides dar me gusta. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.